Bien, mis apreciados, comenzamos a compartir la segunda cápsula del Pacto Eterno, esta vez titulada El Poder de Dios, siempre teniendo como base las Sagradas Escrituras, por supuesto, y parte del preciosísimo mensaje dado por nuestro eterno Padre a su pueblo a través del pastor Vagon. Vamos a concentrarnos entonces en el poder de Dios y vamos a descubrir la hermosa relación que existe entre el poder de Dios, nuestro amado Salvador Yehoshua, la creación y el Evangelio, que es lo que estamos estudiando. Vamos entonces al deseado de todas las gentes, el poder del Evangelio. Si leemos Romanos 1:16, encontramos la siguiente declaración: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el Evangelio es el medio por el cual el Eterno Padre y su amado Hijo desean que tú, yo, nuestras familias sean salvas. Al mencionar al judío y también al griego, claramente estamos pensando en cada una de las personas que están en esta tierra. El apóstol no se avergonzaba del Evangelio y da una razón muy particular, cuál es que el Evangelio es poder de Dios. Ahí tenemos la primera relación. Las buenas nuevas del pacto, del plan efectuado entre el Padre y el Hijo, es que se nos va a otorgar un poder. Las buenas nuevas son que todo el poder de Dios y de su amado Hijo están a nuestra disposición para que alcancemos la salvación. Es decir, es más fácil salvarse que perderse. Pareciera extraña esta declaración, puesto que normalmente se nos ha hecho pensar que es extremadamente difícil alcanzar la salvación. Pero en esta declaración encontramos que el Evangelio es precisamente el poder de Dios para que seamos salvos. Y vamos a introducirnos entonces en este poder de Dios a nuestra disposición. Las personas, hombres, mujeres, incluso los niños, anhelan poder de distinto índole. Lo vemos diariamente. Ansían el poder. Todo el mundo procura el poder. Pero este poder normalmente es un poder egoísta. Las personas hacen notables esfuerzos por alcanzar riqueza, un lugar destacado en la sociedad, influencia social, política, industrial, para sentir que tienen poder. Toda actividad emprendida por el ser humano está teñida por este deseo de alcanzar algún tipo y clase de poder.
Pareciera que nosotros, espontáneamente, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay un anhelo insatisfecho por el cual buscamos poder. Y aunque parezca extraño, esta inquietud ha sido puesta por el Padre Eterno, por Dios mismo, en nuestro ser. Por supuesto, en nuestra naturaleza corrompida, en las características de la sociedad familiar que nos rodean, la exacerbación del yo hace que este anhelo de buscar poder puesto por el Padre se haya desvirtuado, se haya degenerado y no logra procurar ni nos permite alcanzar la satisfacción. Y así es como podemos ver que una persona puede ser extraordinariamente rica en bienes materiales, pero aún así continúa buscando mayor riqueza. Puede ser famoso, pero aún así, a pesar del logro alcanzado, procura mayor fama. Todos los esfuerzos resultan vanos en busca de satisfacer ese anhelo colocado allí por Dios mismo. Si lees Génesis 3:15, encontrarás el siguiente versículo. Dice el Eterno: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El ser humano caído, en su naturaleza ahora egoísta, centrada en él mismo, la naturaleza y el carácter de Satán, el hombre caído, puesto que ya había pecado, no tenía posibilidad alguna de alcanzar la redención. Es decir, aunque Dios hubiese puesto a nuestra disposición la salvación, era tal la sumisión al pecado que el hombre no iba a manifestar interés alguno en aceptar el plan de salvación propuesto. Así entonces, fue Dios mismo, al vernos en esta situación tan desmedrada, que pone enemistad entre nosotros y Satanás. Si no fuese así, no habría posibilidad alguna de separarnos del control de Satanás. Dios puso esta enemistad. Esta enemistad está puesta en todo hombre que llega a esta tierra. En todo ser nacido, Dios ha puesto esta enemistad. Es nuestra responsabilidad hacer uso de ella para aceptar finalmente la invitación que se nos hace y así alcanzar la salvación que Dios desea que tengamos, para así aceptar el poder de Dios que ha sido dispuesto a favor nuestro. Entonces, no es que el Eterno haya puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de la vanagloria, de la ostentación, de un poder vano, sino que puso enemistad y el anhelo de alcanzar un poder que estuviera a nuestra disposición para alcanzar la salvación. Por lo pronto, la búsqueda del hombre sin Dios es una perversión del deseo implantado por el Eterno en nuestro interior. Dios desea, sí, desea que nosotros tengamos poder, pero desea que tengamos el poder de Dios. De otra forma, ninguna de las actividades o cosas que el hombre pueda buscar ordinariamente le traerán efectivamente el poder de Dios. Veamos entonces
¿Dónde está el poder implantado en nosotros? Si el Señor puso enemistad para que pudiésemos aceptar el plan de salvación, Él mismo tenía que poner a disposición de nosotros el poder que pudiese satisfacer este anhelo de búsqueda. Dios se manifiesta en Cristo. Y vamos a leer que Cristo es verdaderamente el deseado de todas las gentes, es decir, la fuente donde podemos ir en busca del poder del Eterno, de su Padre. Ageo 2:7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos que nuestro Salvador, Yehoshua, es el lugar donde debemos acudir. Él es el deseado de todas las gentes. Esa es la voluntad del Eterno, que lo busquemos a Él. Él es la fuente del poder que Dios quiere poner a nuestra disposición, porque el Evangelio y las buenas nuevas es que Yehoshua vino por ti y por mí para redimirnos del pecado. Así podemos resumir que poder es lo que todo hombre y mujer en esta tierra desean. Y efectivamente poder es lo que el Señor desea que tengamos. El poder que Él desea darnos es el poder que nos salvará. El Evangelio, las buenas nuevas, trae a nosotros ese poder. Y mucha atención, no se trata de nada inferior al poder de Dios. Tienes a tu disposición el poder que te puede dar la salvación. Tienes a tu disposición el poder de Dios. Vamos a inquirir un poco más en la naturaleza de este poder, y así entonces, en estas cápsulas que buscan comprender el pacto de Dios hecho con el hombre, comprender cuál es el verdadero evangelio, podemos pensar también en que estos aspectos se van a ir clarificando. Juan tuvo una visión. La visión da cuenta del tiempo que antecede a la segunda venida de Yehoshua en la nube de los cielos. Da cuenta del tiempo en que el Señor saldrá de su lugar en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para venir a buscar a su pueblo. Da cuenta del tiempo del fin. Da cuenta del tiempo inmediatamente previo al retorno de nuestro Señor. Y allí se describe un mensaje en particular que prepara a todo aquel que desea aceptarlo para lograr vivir y sobrevivir cuando el Señor haya salido de su lugar santísimo y no tengamos más intercesor. Es el mensaje del tercer ángel. Vamos a Apocalipsis 14:6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y aquí tenemos lo que nos convoca, lo que es la materia de nuestros estudios. ¿Qué tenía este ángel? Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, este mensaje es un mensaje de alcance mundial. Toda persona ha de conocer este mensaje previo a la segunda venida de nuestro Señor en la nube de los cielos. Este mensaje es el Evangelio eterno.
Eso es lo que debemos conocer. ¿Cuál es el Evangelio verdadero? ¿Cuáles son las buenas nuevas que son buenas, eternas, porque siempre estuvieron en el pensamiento, la voluntad y el deseo de nuestro Padre al momento de crearnos, en la eventualidad que pudiésemos caer en el pecado? Este ángel, señala Apocalipsis 14:7, dice a gran voz: temed al Eterno, a nuestro Elohim, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y nos invita a adorar al Dios verdadero, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si te fijas, hay una relación directa entre el Evangelio eterno, que ha de ser predicado a todo morador de la tierra, y la invitación a adorar al Dios verdadero. Y se nos presenta al Dios verdadero como un Dios creador. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el Evangelio consiste en predicar a Dios como un Dios creador y creador de todas las cosas. La invitación es a llamar a los hombres a que lo adoren como tal. Ya hemos visto que Dios pone a nosotros un poder. El poder nos invita a contemplar a su amado Hijo, y Él, junto a su Hijo, tal como lo señala Génesis, han hecho todo lo que nosotros podamos observar. Dios es un Dios creador, y no hay menos de poder a disposición del ser humano para cambiar su carácter y gobernar su naturaleza pecaminosa. No hay menos poder que cuando el Señor dijo: hágase, y se hizo. De aquello que no había. Son buenas nuevas. Son buenas nuevas porque para nosotros, para ti, la intención de Dios es que efectivamente seas salvo y pone todo el poder de la creación a tu disposición, porque Dios es un Dios creador. Este mensaje se corresponde perfectamente con Romanos 1, 19 y 20, en donde se nos presenta el Evangelio como poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Leamos, Romanos 1:19 señala: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen mucha atención, claramente visibles, ¿dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por supuesto, Satanás ha obscurecido este mensaje al presentarnos que nosotros, somos fruto del azar, de una combinación tremenda en donde el caos da origen a la vida, al orden, en donde algo explota sin poder explicar qué hizo explotar ese átomo, qué energía da origen a un universo en expansión, y el azar y la combinación dan origen a la vida y a todo lo que te rodea. Sin embargo, todo eso es producto de un Dios creador. Nadie tiene excusa para no ver a Dios en la creación. Dios es un Dios creador. El mensaje del tercer ángel te invita a adorarlo como a tal, y todo el poder que está en la creación está puesto a tu disposición.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así es que nadie en esta tierra tiene excusa para decir que no tuvo la oportunidad de conocer al Eterno, pues en cada capullo, en cada flor, animal que puedas encontrar está la presencia del Dios verdadero. Es decir, desde la creación del mundo, los hombres han sido capacitados para ver el poder de Dios, si es que su voluntad está en aceptarlo como tal. Se aceptan el llamado de adorar a aquel que hizo todo el universo. Así el poder de Dios es poder creador. Veíamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en esta relación que hemos visto, podemos demostrar que el Evangelio, si es el poder de Dios para salvación, es la plena manifestación del poder creador para salvar al hombre. No es nada menos que eso. Dios está completamente interesado, comprometido en tu salvación. Y así como puedes observar la creación aun cuando caída, en lo hermoso y majestuosa que es, y te preguntas cómo esto pudo haber sido hecho, qué poder hay detrás, podemos afirmar que es el mismo poder que está a tu disposición para alcanzar la salvación. Evangelios son las buenas nuevas de la salvación en nuestro Mesías, en el Cristo. Y veremos entonces que todo este poder está precisamente en nuestro Salvador. El Evangelio consiste en la predicación de Cristo y particularmente de Cristo crucificado. Y así podemos llegar, al final de esta reflexión, a que todo el poder está resumido en la cruz del Calvario. Leamos 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios. En esa cruz, en la muerte y resurrección de nuestro Salvador, está todo el poder para que tú alcances la salvación. Por eso es que debes contemplar la vida de nuestro Salvador y particularmente su acto de amor infinito al entregarse en esa cruz de ignominia y enfrentar la muerte segunda, la muerte definitiva, la plena y absoluta separación de su Padre, sin retorno. Un Salvador dispuesto a abandonar la presencia de su Padre, dispuesto a abandonar la vida, dispuesto a abandonar su jurisprudencia, todo, dispuesto a morir eternamente por ti. Todo ese poder está resumido al contemplar ese tremendo acto, un acto que no es para terceros, un acto que tiene que ver con cada uno de nosotros en forma personal.
Cristo crucificado. 1 Corintios 1, 23 y 24 señala: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En la presencia de nuestro Salvador en la tierra estaba morando plenamente el Padre, lo sabemos. Nuestro Salvador se negó a sí mismo, negó su naturaleza divina como hijo engendrado del Padre, para aceptar plenamente la voluntad de éste y expresar el carácter del Padre en esta tierra. Cristo, poder de Dios, no solo, podríamos decir, en esta tierra, sino desde el momento en que es engendrado, es la forma, el vínculo en que el Padre ha creado todo lo que podemos observar y aún lo que no podemos siquiera imaginar. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es por esto entonces que Pablo señala en 1 Corintios 2:1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La única intención que tenía el apóstol de comprender, entender, era el momento en que se expresa todo el amor y el poder del Evangelio en la cruz del Calvario. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de la vida de nuestro Señor y a este particularmente crucificado. Cristo, poder de Dios. Cuando nos concentramos solamente en nuestro Salvador y particularmente en el acto de enfrentar la muerte segunda, estamos en presencia de la predicación del poder de Dios. La predicación del Evangelio es la predicación de la cruz del Calvario, en donde muere eternamente nuestro Salvador. De esa muerte eterna fue levantado porque no había pecado en él, pero su sacrificio fue completo y absoluto. No fue un acto, no fue pensando en unas pocas horas más estaré a la diestra de mi Padre, en forma automática. Era la muerte absoluta. No es la que nosotros sufrimos aún en esta tierra, que es la muerte primera, llamado un sueño. Por lo tanto, la predicación de la cruz es la predicación del poder de Dios. Es la predicación de Cristo muriendo por cada uno de nosotros. El Evangelio, las buenas nuevas, es que este sacrificio ha sido en favor tuyo, de tu familia, de mí, de mi familia. Y este Evangelio es el poder de Dios. La conclusión, entonces, es que la predicación del Evangelio consiste en presentar a Dios como al Creador, puesto que el poder de Dios es un poder creador, y Cristo es aquel por quien fueron creadas todas las cosas, y Él, y nada menos que Él, estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie puede presentar otro evangelio que no sea concentrado absolutamente en nuestro Salvador. Pueden haber cosas muy atractivas de investigar, de estudiar, pero el verdadero evangelio es la predicación de Cristo.
y es la predicación de Cristo como el Creador de todas las cosas. Todos nosotros debemos honrar al Padre y al Hijo de la misma forma, puesto que el Padre así lo ha dispuesto, es su deseo. Toda predicación que reste prominencia al hecho de que Cristo es el creador de todas las cosas no es la predicación del Evangelio, y no hallarás poder para cambiar tu vida, y no hallarás poder para doblegar la naturaleza pecaminosa que tenemos, no hallarás poder para vencer el pecado que mora en nuestros miembros, no hallarás consuelo. Mis hermanos, seguiremos avanzando lentamente en cada una de las etapas de este maravilloso mensaje que es el Evangelio a disposición nuestra. Y siempre concluiremos que solo el Padre y el Hijo han de ser exaltados. Bendiciones, mis hermanos, en el amado.